crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó en soledad. Y para eso estamos aquí nosotros el día de hoy, Señor. Queremos que tú hagas tu obra en nosotros. Y eso, Señor, que nosotros no queremos salir los mismos que entramos, sino deseamos ser alterados, cambiados, transformados por tu gracia. Al ver lo que tienes para nosotros en tu palabra, que podamos tomar estas herramientas y estas verdades, Señor, y vivir vidas en verdad que te glorifiquen. Bendice este tiempo cada persona que está aquí. Denos oídos para oír lo que tu Espíritu quiere decir a la iglesia. Y perdone los pecados de la que va a compartir hoy, porque son muchos. Y ayúdenos a ver a Cristo y solamente a Cristo. En su nombre oramos y todos dijeron amén y amén. Se pueden sentar. Oh, se me olvidó, tenemos que orar por la hermana Cristina Reyes. Ella va a entrar por un procedimiento mañana y solo queremos pedir que todo salga bien y que no haya más complicaciones, y no tengo muchos detalles, solamente orar por el procedimiento. Oremos por ella. Señor, oramos por nuestra hermana Cristina y pedimos, Señor, por el procedimiento de mañana. Te damos gracias por los doctores, por los avances médicos, y pedimos, Señor, que tú uses a esos hombres e individuos como tus instrumentos mientras ellos ayudan a Cristina. Pedimos por resultados positivos, Señor, que todo salga bien y que ella se alivie rápidamente y pueda estar otra vez de pie y funcionando como lo normal. Y que no haya ninguna complicación. Protégela de infecciones, protégela del virus mientras está en el hospital, Señor, y que podamos verla el próximo domingo aquí adorando al Señor con nosotros. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Ok, ahora sí, si tienen sus Biblias, abramos a Romanos capítulo 8. Y hoy vamos a terminar esta pequeña sección que lo he titulado Andando en el Espíritu. Y hoy termina esta sección y nos va a decir razón de por qué debemos hacer esto. ¿Ok? Romanos capítulo 8, y vamos a empezar en el verso 15. Pero antes de eso quiero introducirles a Jan Briggs. Fue en el año de 1985, mientras Jan estaba en la iglesia durante el servicio, un misionero compartió acerca de un niño llamado Abraham que estaba hospitalizado en México, ciego y gravemente herido por el abuso que había recibido de su padre. Sus piernas estaban quebradas y había sufrido de daño cerebral como resultado. Después de ver esta misma fotografía en la pantalla de su iglesia, Jan decidió, ella y su esposo, que tenían que ir a México a conocer a Abraham. Y fueron. Y a nomás verlo, ella confiesa: yo sabía al instante que yo tenía que adoptarlo. Pues regresaron a los Estados Unidos, empezaron el procedimiento y varios meses después ellos adoptaron a pequeño Abraham. Pero eso solamente fue el comienzo. De ahí Jan y Paul decidieron seguir adoptando hasta que cumplieron con 30 hijos adoptivos. Los guerreros no tienen nada contra esa familia, ¿verdad?
30 hijos adoptivos, con los 6 que habían nacido naturalmente de ellos. Eran 36 niños en su casa. Habían venido de Rusia, Ucrania, Bulgaria, Ghana. Pero casi todos los que ellos habían adoptado eran niños con necesidades especiales. O sea que habían sufrido de abuso, de negligencia, de hambre. Muchos venían con deshabilidades físicos y mentales. Otros ya eran mayores y habían estado esperando por una familia adoptiva por años. Alguien que podía cuidar y ayudarlos con sus necesidades especiales. Hasta que vino la familia Briggs y los adoptó. Pues durante los 29 años que los niños han llegado a la casa, ellos han tenido que transformar su casa y ahora consiste de 9 recámaras. Y 2 de ellos dicen es como puro recámaras de soldados, donde hay solamente un montón de camas para todos los niños. Y a su pequeña casa ahora han añadido a ello tantas veces que mide 5,000 pies cuadrados. Pero no solamente su casa, sino también aquí donde ellos hacen la escuela. Ellos han decidido instruir a todos en casa. Yeah. Y pues ha sido su sistema ha funcionado porque han producido varios graduados ya de la universidad. Pero dice quizás el tiempo más caótico en la familia es cuando es tiempo de comida, obviamente. Porque entonces hay 30 bocas que alimentar y obviamente han aceptado usar platos de papel y vasos de papel para minimizar lo que es lavar platos, porque ya su lavadora 3 veces al día está lleno y tienen que lavarlo. Y ellos gastan $1,000 semanales en pura comida. Pues este hogar, aunque siempre es bulliciosa, siempre hay acción, no tiene todos los lujos que muchos de nosotros disfrutamos, pero dicen lo que sí nunca carece es el amor, la aceptación y el gozo. Impresionante la familia Briggs, ¿verdad? Pero hay otra familia aún más grande que esta. Y esta ha adoptado niños de todas partes del mundo y con necesidades, cada uno de ellos con necesidades especiales. Vienen de diferentes fondos, con diferentes problemas, pero han encontrado aceptación y amor a pesar de sus pasados. Y esa es la familia de Dios. De eso Pablo nos va a hablar el día de hoy. De cómo Dios ha formado su familia por medio de la adopción. Y lo que nosotros como hijos encontramos en esa familia. Pues si no lo han hecho todavía, abran sus Biblias a Romanos capítulo 8 y vamos a empezar en el verso 14 esta mañana. Donde Pablo dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no os habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos: Abba, Padre. Por los últimos 5 semanas, Pablo nos ha estado instruyendo aquí en Romanos 8 el secreto de andar en el Espíritu. Y la verdad que yo deseo que ustedes hayan agarrado, entendido, es que Dios no ha hecho ninguna provisión para que nosotros andemos en esta vida por nuestras propias fuerzas. La única provisión que Él ha hecho
para que vivamos vidas victoriosas, vidas de plenitud, vidas triunfantes sobre la tentación y el pecado, es cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo viva por medio de nosotros. Y hemos estado mirando cómo eso sucede y cómo eso se mira. Pero siempre la pregunta es, ¿pero por qué? ¿No recuerdan cuando los niños llegaron como los 4 o 5 años de edad y todo era, ¿por qué? ¿Por qué? Íbamos al supermercado y Steve andaba empujando la carreta porque quería ayudar. Y yo decía, cuidado con eso, ¿por qué? No hagas eso, ¿por qué? Y todo es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y somos niños, ¿ok? Y decimos, ¿por qué, Dios? Hemos aprendido todo eso de andar en el Espíritu. Vemos que no es algo fácil, que es algo en verdad diciendo no a nosotros mismos, a nuestra carne. No es algo fácil, es algo difícil y algo doloroso, y de rendir nuestras vidas más y más al Señor. Es algo en que hay un poco de sufrimiento, y la razón es ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer este esfuerzo? ¿Por qué vamos a hacer este sacrificio? ¿Por qué? Bueno, Pablo nos va a decir ahora ¿por qué? Hablando de esto, de ser los hijos adoptados de Dios. Este concepto de la adopción, yo no sé cómo ustedes la miran, pero los romanos, a quien Pablo escribe, esta cultura romana, lo miraba como algo sumamente positivo y bueno. Hay un error que muchos cometen cuando ellos hablan de ser hijos de Dios, y escucho eso frecuentemente diciendo, bueno, es que todos somos hijos de Dios, hablando de toda la humanidad. Y en un sentido yo sé lo que están diciendo, que todos nosotros somos hechos, la creación de Dios, estamos hechos a la imagen de Dios, somos los objetos del amor de Dios, y en ese sentido no importa de qué raza, de qué estado social, económica, de dónde venimos, cuál es nuestro pasado, en esa forma sí todos somos hijos de Dios. Pero hablando estrictamente bíblicamente, no todos somos hijos de Dios, sino solamente aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Bíblicamente pueden decir que son los hijos de Dios. Juan explica eso en su evangelio cuando dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Él dice, solamente aquellos han recibido a Cristo. ¿Qué es recibir a Cristo? Creer en el nombre de Cristo, creer en Él. Son aquellos que pueden decir que son los hijos de Dios. O sea, nosotros no nacemos espiritualmente hijos de Dios, sino la Biblia dice que nosotros nacemos hijos de corrupción, hijos de ira, hijos del diablo. O sea, nuestra naturaleza al nacer es una naturaleza pecaminosa, corrupta. Y por eso somos objetos de la ira santa de Dios. Y estamos en cierta forma bajo el dominio y el control y la manipulación del diablo. Así es como nosotros nacemos. Bueno, a mí no me gusta este perfil, pastor. ¿Cómo puedo yo cambiar esto? Pero nosotros cambiamos eso cuando nos convertimos en hijos de Dios, cuando lo recibimos y nosotros creemos en Él como nuestro Salvador. En Efesios capítulo 1, Pablo lo explica de esta manera. Dice, en amor Dios nos predestinó, ¿para qué? Adopción, como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Pues él dice, la forma que nosotros entramos ahora, nacemos hijos de ira, hijos de corrupción, hijos del diablo. Y la manera que entramos a la familia de Dios es por medio de la adopción. Ahora, como dije,
yo no sé cuál es tu perspectiva y entendimiento de la adopción, pero para los romanos esto era algo sumamente positivo. Porque era algo que todos ellos conocían, lo habían testificado. Porque esta es una ceremonia que se llevaba a cabo en el centro de sus ciudades con un poco de frecuencia. Cuando un hombre rico no tenía heredero, no tenía hijos, no tenía a quien dejar su fortuna, él podía adoptar a un hijo. Quizás era un familiar, quizás era un sobrino o alguien de la familia. A veces aún era un esclavo muy querido. Y lo podían adoptar legalmente, hacerlos sus hijos y entonces sus herederos. Y eso es lo que significa la palabra adopción. Significa colocar debajo de. Estaban colocando a un individuo debajo de un nuevo padre, poniéndolo en esa posición. Y como dije, era una ceremonia que ellos miraban con cierta frecuencia, que llevaba a cabo en el centro de sus ciudades este proceso, esta ceremonia de la adopción. Y más o menos así se llevaba a cabo. El muchacho o el joven que iba a ser adoptado llegaba a la plaza con su padre biológico y su futuro padre adoptivo. Y todo era en público para que mucha gente pudiera verlo, hubiera testigos, era algo muy público. Y comenzaba con el padre biológico vendiendo su hijo al nuevo padre. Y cuando el padre adoptivo lo compraba, entonces el padre biológico lo compraba de regreso. Y hacía eso 2 veces. ¿Por qué? Porque en esa cultura, en esos tiempos permitían, si tú debías dinero a otra familia y no podías pagarlo, podías dar tu hijo como pago. Pero tenías el derecho de comprarlo de nuevo. Pues si dabas tu hijo porque debías dinero, pero de repente alguien muere y te deja una fortuna, tú puedes comprar tu hijo de nuevo. Puedes hacer eso 2 veces. Y a la tercera vez lo pierdes por completo. Pues por eso vendían el hijo y lo compraban, lo vendían y lo compraban, y a la tercera vez que lo vendía, ahora quedaba en manos de su nuevo padre. Y de ese momento en adelante, el hijo adoptado recibía su posición y el estado de ser como un hijo naturalmente nacido en esa nueva familia. La ley decía: no hay diferencia, no hay distinción entre el adoptado y el que es naturalmente nacido. El hijo adoptado asumía un nuevo nombre, el nombre del nuevo padre, y ya nunca iba a ser reconocido por su viejo nombre. El niño adoptado ahora podía disfrutar de todos los privilegios y todos los derechos y todas las bendiciones de su nueva familia. Y su padre biológico ya no tenía ninguna autoridad sobre él. Ya no tenía ningún derecho o poder, había ya rendido todo. Y el hijo adoptado ahora asumía nuevas responsabilidades, nuevos derechos, nuevos privilegios de su nueva familia. Si su vieja familia debía dinero, él era librado de toda esa deuda. Y la ley romana decía: cuando uno es adoptado, se convierte en nueva criatura. Ahora, eso debería haber estado prendiendo alarmas durante toda mi plática, diciendo: ¡oh! Y admiro cómo Dios ha hecho eso para nosotros. Porque es exactamente lo que ocurrió. Cristo también fue a un lugar público, en una encrucijada de 2 carreteras principales, donde fue crucificado.
Y ahí derramó su sangre para redimirnos, para comprarnos, para adoptarnos, para ser suyos. Nosotros miramos como Cristo desde esa cruz clamó con fuerte voz diciendo tetelestai, que lo traducimos consumado es, pero el griego original significa comprado, pagado por completo. Él pagó el precio de nuestros pecados, y nos ha adquirido para ser sus hijos adoptivos. Y por eso tenemos una mayor libertad. Por ser adoptados ya quedamos libres de esa deuda, de lo que debimos por nuestro abuelo Adán, el pecado. Y ahora nosotros, nuestra deuda ha sido pagado y somos libres de esa deuda por la obra de Cristo. Pedro dice, sabiendo que fuiste redimidos, comprados, de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, Adán, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, la sangre de Cristo. Y Cristo clamó tetelestai, pagado por completo. Lo que yo he hecho en esta cruz ha pagado por los pecados, ha pagado la deuda, los he redimido, los he comprado, los he adquirido para que sean mis hijos. Y Hebreos dice, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez, ¿qué? Para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Y nos adquirió. Y ahora nos declara sus hijos. Eso significa nuestra filiación con el padre de antes, el diablo, ha sido roto. Ya no tenemos ligas con esa vieja forma de vida. La deuda de nuestros pecados ya no lo debemos. Ya no somos responsables de ello. Nos ha dado un nuevo comienzo. Nuestro viejo padre, la carne y el diablo, la naturaleza pecaminosa, ya no tienen derecho sobre nuestras vidas. No tenemos que obedecerlo, no tenemos que seguirlo, no tenemos que hacer lo que nos dice. Ya no tiene autoridad. Porque somos declarados nuevas criaturas. A los Corintios Pablo dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Las cosas antiguas han pasado y una nueva vida ha comenzado. Pero todo esto es repaso, ¿verdad? En los que miramos Pablo enseñarnos en Romanos capítulo 6. Cuando él dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, el que fuisteis antes, el viejo Greg, el viejo Juan, el viejo Santiago, sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pues eso es un recordatorio donde nos dice, si hemos respondido a la invitación de Cristo y lo hemos recibido como nuestro Salvador, nosotros tenemos una nueva libertad. Porque el dominio del pecado ha sido quebrantado. Él ya no es nuestro patrón. Ya no es nuestro capataz, sino nosotros ahora tenemos un nuevo Señor.
Y por medio del Espíritu que Dios ha depositado en nosotros, ahora tenemos la habilidad de decirle no a la tentación y vivir en justicia. Y eso es lo que Pablo nos está recordando. Como hijos adoptados de Dios, ustedes tienen una nueva libertad. No tienen que pecar. ¿Significa que voy a ser sin pecado? No. Pero puedo estar pecando menos cada día más, andando más en los caminos del Señor cada día más. Yo puedo, si permito el Espíritu vivir mi vida para mí, yo puedo andar en justicia. Y él dice, vuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Yo sé, pastor, que tú has estado hablando y pegando el mismo clavo vez tras vez tras vez, diciendo que no soy esclavo del pecado, ok. Pero aunque me dices eso y lo veo en la Biblia, no se siente así. A veces no siento que soy libre del pecado. Llega un momento donde tenemos que dejar de vivir nuestras vidas por lo que sentimos y empezar a vivir por lo que nosotros sabemos. Mi esposa, mi hija y mi hijo, Nathan, Ellie y Emily, todos fueron a California este fin de semana. Ellie tiene unos torneos de fútbol y está compitiendo, está jugando ahorita y todavía no ha entrado los goles para saber cómo van. Pero están allá compitiendo. Pues este fin de semana he estado solo. I mean, Steven está ahí, pero Steven está siempre en el trabajo o en el gimnasio, pues es como estoy solo. Y yo desperté ayer en la mañana y ¿sabes qué? La casa estaba sola, mi cama, la mitad sola, todo callado y yo no me sentí casado. Sentí como soltero otra vez. Pero soy casado. Mira, hay un documento que dice estoy casado. Tengo este anillo que me recuerda soy casado. Sienta lo que yo sienta, la realidad es soy casado. Y a veces es que no siento que soy salvo, no siento. ¿Qué dice la palabra? No siento que soy libre del pecado. ¿Qué dice la palabra? Deja de dejar que tus emociones te guíen y empieza a aceptar lo que dice la palabra de Dios. Y dice, sienta lo que yo sienta, es lo que dice la verdad y por fe lo voy a vivir. Pues él dice, nosotros podemos saber que ya no somos esclavos del pecado porque hemos sido adoptados. Tenemos una nueva libertad como cristianos, como hijos de Dios, que ahora podemos decirle no a la tentación, no por mi fuerza, sino por la fuerza del Espíritu que ahora mora en mí. Una nueva libertad. Número 2, una nueva comunión, una mayor comunión con Dios. Nota, verso 15 otra vez, dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido un espíritu de ¿qué? Adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Déjame preguntar, ¿cómo miras tú tu relación con Dios? Alguna gente su entendimiento, su visión de Dios es como el policía cósmico que está ahí en el cielo solo vigilando sobre ti, esperando que salgas fuera de línea, que pases
una milla más de la velocidad, o que pases sobre la línea para que te pueda venir y juzgar. O otros tienen la visión de Dios como el gran juez y que tiene una enorme balanza y está poniendo todas tus buenas obras de un lado y todas las malas obras de otro para ver a qué lado te vas a caer. Y esa es su impresión de Dios. Otros miran a Dios como un bombero. Solo en tiempo de emergencia lo llaman. Ayúdame, sálvame, rescátame. Él dice, como hijos adoptivos de Dios, podemos ver y entender y tener una relación con Dios como de padre e hijo. Que nosotros clamemos, Abba, Padre. ¿Qué es Abba? Es una palabra arameico que significa eso, padre. Pero no un término frío, no un término formal, sino es un término íntimo. Cuando yo estaba en Israel, en la vieja ciudad de Jerusalén, estaba saliendo de una de las puertas de los portones de la vieja ciudad, y era un montón de muchedumbre caminando, y miré yo una niña judía que estaba en la acera llorando, y estaba ella gritando, Abba, Abba. Y entendí que esa palabra es un término tierno, íntimo, amoroso. No es padre, sino es papi. Papi. Es lo que un niño llama cuando está en peligro, en necesidad. Y lo que nos dice aquí es, nosotros podemos ahora clamar, Abba, papi. Los judíos del Antiguo Testamento, si ustedes miran, nunca se referían a Dios como su padre. Tenían nombres como El Shaddai o El Elyon o estos términos, el Todopoderoso. Pero nadie llamaba a Dios Padre. Por eso cuando Jesús vino y él iba al huerto o a la montaña a orar, y dice que él oraba, Abba Padre, era algo sorprendente. Llamaba a Dios su papi. Pero dice ahora, como estamos en Cristo, nosotros podemos clamarlo de esa misma manera. Como esa niña que estaba gritando en esa calle ocupada de Jerusalén, papi, papi. ¿Y sabe lo que sucedió? Yo me detuve porque yo no sabía si me arrimo a la niña o la asusto más, o qué hago, pero yo quería estar seguro. Y de repente yo miré a su papá entre un montón de gente entrando, y llega ella y la agarra. Y él entonces se inclina y le habló unas palabras como, nunca sueltes de mi mano otra vez, ¿ok? Pero entonces la levantó en sus brazos y la llevó cargando. Y eso es exactamente lo que nuestro papi quiere hacer por nosotros. Cuando sentimos perdidos, o estamos heridos, o tenemos temor, podemos clamar a él, Abba. Y por razón de lo que ha hecho Cristo, nosotros podamos entrar en esta relación íntima con nuestro Dios. Y yo sé que para algunos presentes estoy hablando de Dios como tu padre, y tú dices, si tú conocieras mi padre, supieras que esto no es una buena analogía por mi pastor. Mi padre era malo, era abusivo, era un borracho. No nos llevábamos. Lo odio. Pero te puedo decir que Dios es el Padre perfecto. Y si tu papá te ha fallado, lo siento, pero yo quiero que sepas que Dios nunca te fallará. Él es el Padre perfecto.
Y todo lo que tú has anhelado y deseado en un padre lo puedes encontrar en Él. Y Él está ahí por nosotros. Y podemos clamar a Él. Igual que Jesús, que cuando Jesús estaba enfrentando tentación, vemos en Juan 6:15 que Él clamó al Padre por su ayuda. Cuando Cristo enfrentaba problemas como en Juan 17, otra vez Él corría a su Padre por fuerza. Cuando Jesús estaba en la cruz sufriendo en el dolor, Lucas 23, Él clamó al Padre que lo consoló y lo fortaleció. Y de la misma manera que Jesús pudo correr y acudir a Dios, nosotros podemos hacer lo mismo. En 1 Juan 3:1 dice mirad. Y esa palabra mirad es una exclamación de puro asombro, ¿ok? Es un asombro. Juan está diciendo, miren esto. Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Él dice, miren esto, ¿ok? Cuán gran amor. Y esa frase, cuán gran amor, en lo original significa, no es un gran amor, sino es un amor fuera de este mundo. Un amor fuera de este universo. Es un amor extraterrestre, si quieres, ¿ok? Es fuera de este universo, ¿ok? Mire este amor fuera de este mundo que ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Que por medio de Cristo nosotros podemos entrar en esa relación íntima y personal y amorosa y segura y de aceptación con nuestro Dios. Y ya no es el gran policía y alguacil, ya no es el juez malvado, ya no es meramente un bombero, sino es nuestro papi. Porque hemos sido adoptados para ser sus hijos. ¿Y qué seguridad hay en eso? Cuando el doctor me entregó en manos de mi papá, tomó a Greg Johannes y los puso en las manos de David Johannes. Mi papá no tenía otro que aceptarme, ¿verdad? No había otra opción. No podía decir, uy, qué feo, quiero otro. No, yo le toqué, mala onda. El hospital le forzó que yo lo llevara a casa. Pero en el caso de la adopción, los padres escogen a los que quieren, ¿verdad? Hay embarazos inesperados, pero nunca hay una adopción inesperada. ¿Ok? Eso no sucede. En otras palabras, cuando somos adoptados es porque somos queridos en esa familia. Y se puede decir, bueno, si supieran lo que iba a ocurrir en mi vida y quizás nunca me hubieran adoptado, pero sabe, Dios sabe todo. Y Él sabía exactamente todo lo que ibas a hacer, la persona que te ibas a convertir, los errores y todo. Y Él dijo, aún así, yo quiero adoptar a Greg, que sea mío. Es una aceptación total. Y dice, esa es la relación que tú y yo disfrutamos en el Señor. Eso es lo que Él ha hecho para nosotros. Nos ha adoptado para ser sus hijos. Hay una mayor libertad. Hay una mayor comunión. Tercero, hay un mayor futuro. Regresemos al texto, Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él.
Ok, tomemos esto poquito a poquito. Diciendo que nosotros hemos sido adoptados, hechos hijos de Dios, significa que nosotros ahora tenemos una nueva herencia. ¿Ok? ¿Ven eso? Él dice, y si hijos, también somos ¿qué? Herederos. Somos herederos de Dios. ¿Qué es una herencia? Es algo que nosotros recibimos como posesión de nuestros padres. Algo que ellos dejan a nosotros, que nos dan a nosotros, nuestra herencia. Y Pablo dice que si somos hijos, si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, que nosotros somos herederos de Dios, que somos destinados para el cielo, que somos libres del pecado, que somos libres de la corrupción y finalmente libres de lo que va a ser la muerte eterna. Nosotros somos herederos de Dios. Pero no termina ahí. Miren el resto del texto. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y, ¿ok? Ese y es muy importante. Y coherederos con Cristo. Él dice, todo cristiano, todo creyente del Señor Jesucristo es un heredero. Pero podemos ser coherederos. Sí, en otras palabras, hay una estipulación, hay un requerimiento. Y el requerimiento es que padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Está diciendo, hay dos clases de heredad que tú y yo podemos recibir. Todos somos herederos de Dios como cristianos. Pero aquellos que deciden, que están dispuestos de sufrir para Cristo, pueden convertirse en coherederos con Cristo. ¿Recuerdan la historia de José en el Antiguo Testamento? Que él tenía un montón de hermanos y uno era peor que el otro. Qué familia más alborotado y problemático. Pero José era el favorito de su papá. Y era el más responsable y el más dado con un corazón a Dios. Y por eso un día él apareció cuando sus hermanos estaban apacentando las ovejas con una túnica de muchos colores. Esa túnica lo que simbolizaba es que el padre lo había designado a él como su heredero. Aunque José no era el primer nacido, pero decía, es el primer nacido, el primogénito en esta familia. Lo ha escogido así. Y por eso sus hermanos lo odiaron, lo resintieron, le quitaron la túnica, lo tiraron a la fosa, lo vendieron como esclavo y ustedes saben el resto de la historia. Normalmente el primogénito, el heredero, todos los hermanos recibían una porción igual. Pero el primogénito recibía doble porción. Recibía una autoridad sobre la familia, era como el papá, el líder de la familia, y recibía un doble porción que los demás. Ahora, en nuestra familia espiritual, ¿quién es el primogénito? Cristo. Okay. Él es el heredero del reino de Dios. Okay. Él va a estar sentado en el trono, Él va a estar gobernando. Y todos nosotros somos herederos, vamos a estar ahí en el reino, somos salvos por su gracia y tendremos la vida eterna con Él. Pero dice, podemos ser coherederos con Cristo. En otras palabras, nosotros podemos recibir una pequeña porción de la herencia que el Padre ha dado a Cristo
en el reino de Dios. Está hablando Él del futuro, de lo que nos espera en el futuro. Nosotros pensamos que la vida se trata de esta vida. La vida no es esta vida. La vida es la vida que nos espera en la eternidad. Es la vida eterna. Y todo esto es preparativo para lo que Dios tiene preparado para nuestro futuro. Y en su reino, donde no habrá pecado, donde no habrá maldad, donde no habrá injusticia, donde todo será perfecto. Y su Hijo estará sobre el trono, dice, para aquellos que sufran por Cristo, pueden tener una parte de esa heredad. Porque pensamos, ¿por qué debo andar en el Espíritu? Has hablado por semanas de cómo andar, qué significa andar en el Espíritu, cómo se mira eso, de cómo yo puedo ser victorioso sobre esas tendencias pecaminosas con que yo lucho todos los días. Y el clave está en aprendiendo a andar en el Espíritu, permitir que el Espíritu Santo viva por medio de mí. Pero pastor, no es fácil. A veces es doloroso decirle no a la carne. A veces estoy yo luchando y sufriendo para rendirle las riendas al Señor y dejarle que Él haga por mí. Y no es fácil. Y a veces digo, ¿vale la pena la lucha? ¿El sacrificio? ¿Todo el tormento que estoy pasando? Y lo que Pablo está diciendo, sí. Sí vale la pena. Porque como si nosotros andamos en el Espíritu, Él dice que vamos nosotros a tener una mayor libertad. Vas a encontrar libertad de esas tendencias pecaminosas que te estaban controlando y dominando y trayendo tanto dolor y sufrimiento y consecuencias. Vas a encontrar, si andas en el Espíritu, mayor libertad. Segundo, vas a encontrar mayor comunión con Dios, una intimidad con el Señor, una cercanía con Dios que nunca lo habías experimentado antes, porque estabas dado a estos pecados y en eso estabas como poniendo a Jesús en la esquina de la casa. ¿Recuerdan la semana pasada? Echándolo a la esquina de la casa y ahora pueden disfrutar esa comunión con Él mientras Él absorbe y Él habita en toda tu vida. Mayor libertad, mayor comunión y ahora un mayor futuro, un mejor futuro. En otras palabras, vas a disfrutar beneficios ahora, pero va a haber grandes beneficios en el futuro. ¿Qué significa eso? Es ser coheredero, pastor. Bueno, miramos algunos versos. Él dice, según Timoteo 3:12, en verdad, eso no es lo que estoy buscando, perdón. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Qué significa ser coherederos? Jesús cuenta una parábola y al final él dice, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseña a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de Dios. Pues obviamente en el reino de Dios va a haber aquellos que son los menos significantes y los que son con más significancia. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Y lo que tenemos que entender, en la eternidad todos seremos salvos, todos estaremos, los que han confiado en Cristo van a estar ahí y todos vamos a estar felices y gozosos y bendecidos. Pero algunos, por medio de la forma que han vivido sus vidas, serán recompensados por Dios allí en el día de juicio. Y van a ellos tener funciones, responsabilidades, cosas que van a estar haciendo en el reino. Mayor participación en el reino. Mayor capacidad de disfrutar el reino que los demás. No me entiendan, todos vamos a estar felices en el cielo.
pero algunos tendrán mayor capacidad de disfrutar el cielo que otros. Hace muchos años atrás, quizás 10 años atrás, toda mi familia y mi hermano y su esposa nos fuimos a Colorado, a Durango, a esquiar. Y Ellie y Sofía estaban demasiadas pequeñas, aunque podían, pero ellos no querían, y ellos solo estaban felices jugando en la nieve, tirando pelotas de nieve. Pero ¿cuántas horas puedes hacer eso? A mí después de 20 minutos lloraban, quiero meterme, tengo frío, y era eso de entrar y salir y todo. Pero Steven, que ya era mayor, y yo alquilamos esquíes y empezamos a esquiar por las montañas. Y te digo que fue Colorado, Flagstaff no se compara, ¿ok? Si has esquiado en Flagstaff no es nada con Colorado. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué belleza! ¡Qué divertido! Pasamos un tiempo increíble, Steven y yo. Ahora, mis niñas disfrutaron a su nivel, a su capacidad. Pero Steven, como era mayor, tenía más capacidad de disfrutar la nieve y el esquiar, que lo disfrutó más. Ahora, ellas recuerdan, el viaje, qué suave era. Pero Steven dice, estuvo suave. Y así va a ser el cielo. Todos vamos a estar felices, todos vamos a estar contentos, todos vamos a estar satisfechos. Pero habrá diferentes capacidades de disfrutar la eternidad. Y dice, algunos serán llamados grandes en el reino del cielo. Miren este verso. Dice, su Señor dijo, bien hecho, eso después de otra parábola, dice, bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho que te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, Dios va a designar a ciertas personas responsabilidad. El cielo no va a ser tú y yo sentados en nubes tocando arpas. Qué aburrido. Y no me gusta la música de arpa, lo siento. Guitarra eléctrica estuviera bien, pero arpa por favor no. Pero no, eso no va a ser. Vamos a estar en las cosas del Señor, trabajando para el Señor, sirviendo al Señor. Y vamos a estar involucrados en los asuntos del Señor. Y de la forma que yo vivo aquí y ahora, la forma que yo decido voy a vivir mi vida, va a determinar quién soy y lo que yo hago por la eternidad. En Lucas 19 dice, y él dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Pues eso es lo que Pablo está hablando aquí. Cuando dice, todos somos herederos. Si estamos en Cristo, vamos a ir al cielo. Pero si sufrimos para Cristo, si sufres diciéndole no a la carne, si sufres en viviendo para el Señor y sufriendo el rechazo de tu familia y de tus amigos y todos los demás, si tú dices yo no voy a conformar mis preceptos, y por eso quizás tú empieces a sufrir económicamente, y puede llegar el día que suframos legalmente. En algunos países gente por clamar el nombre de Cristo, reclamar el nombre de Cristo, ellos son encarcelados y perseguidos verdaderamente. Hay más persecución en este siglo que en ningún otro siglo de la historia. Y él dice, si sufres para Cristo, te puedes convertir en coheredero, tener parte en mi reino. Yo voy a compartir una porción de lo que el Padre me ha dado a mí como primogénito contigo, y serás coheredero con Cristo. Pero lo que está contestando es el por qué. Porque como niños es lo que se ve. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que andar en el Espíritu? ¿Por qué hacer ese esfuerzo, hacer ese sacrificio, hacer sufrir de hambre la carne? No es agradable, es doloroso, es difícil. ¿Por qué? Para que uno disfrutes
mayor libertad ahorita en esta vida. De no tener esos deseos y esos hambres y esas cosas dominando y rigiendo sobre ti. Para que tú disfrutes mayor libertad. Segundo, para que tengas mayor comunión. Que empieces a conocer a Dios como tu papi perfecto. Aunque tu papi terrenal te falló y te hirió, puedes conocerle a Él como el papi perfecto, que te ama y te cuida y está listo de levantarse de sus brazos cuando tienes necesidad. Y tercero, porque habrá mayor recompensa, un mayor futuro. Si decidimos hoy voy a hacer que mi carne sufra, yo voy a andar en el Espíritu, dice, será recompensado más de lo que imaginas en la eternidad. Te haces sufrir un poquito ya. Haces tu carne sufrir por 50, 60, 70 años. Para que tú puedas gozar los beneficios por el próximo millón de billones de años. Tú haz la matemática. Por eso dice, andad en el Espíritu. Y Señor, necesitamos la ayuda de tu Espíritu que nos ayude a aplicar estas verdades. Porque como hemos visto, como hemos hablado, esto no es fácil. El decirle no a esos deseos carnales, decirle no, no es fácil. Es una lucha. Y parece cuando yo estoy más haciendo esfuerzos, cuando más difícil se pone. Pero yo deseo, Señor, agradarte. Yo deseo vivir para ti. Yo deseo, Señor, rendir mi vida y mi corazón para que tú vivas por medio de mí. Y cuando me desaliento, cuando me frustro, cuando me canso, ayúdame a recordar que en haciendo eso hay mayor libertad, hay mayor bendición, hay mayor intimidad y hay un mejor futuro. Ayúdanos, Señor, y capacítanos de cada día y cada momento de cada día andar sujeto a tu Espíritu. Eso pedimos en el nombre de nuestro Señor. Y todos dijeron, amén.